Están muy buenas tardes. Hoy viernes 27 de agosto del 2021. Bueno, saludamos a Francisca, saludamos a Francisco, a Irma, a Lilian y bueno, vamos a dar inicio hoy a la segunda sesión de Data y Analítica. Y vamos a ir viendo, descubriendo, ¿cierto? Ahí junto a la profesora Carolina, vamos ahí ir descubriendo, ¿cierto? Todos los detalles de qué es lo que significan estos conceptos que hoy en día, como ella dijo, efectivamente son temas muy relevantes y no solamente hoy día. Yo creo que esto va a ser eterno, o sea, todo lo que es data, todo lo que es información, todo lo que es datos, que toda esta información, todos estos datos, ¿cierto? Toda esta información se va transformando en conocimiento. O sea, cómo nosotros podemos lograr ir adquiriendo más conocimiento y ser más asertivos, bien digo, más asertivos, ¿cierto? Cuando uno entrega una opinión en base a una estadística, en base a un estudio, en base a datos de años anteriores, datos que son históricos y que hoy en día claramente nos ayudan muchísimo. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones y en su emprendimiento, ¿cierto? El poder tomar alguna decisión que sea una decisión inteligente y que efectivamente le reporte éxito, que finalmente ese es uno de los grandes objetivos y una de las cosas que ustedes tienen que lograr. Y yo sé que muchos lo han logrado y con esto también ustedes se pueden expandir, pueden abrir un poco más las posibilidades. Así que bueno, dejamos con ustedes a la profesora Carolina. Carolina, adelante. Hola, muy buenas tardes para todos. Espero que estén muy bien en esta fría tarde, ¿cierto? Por lo menos acá en Santiago hace frío, ¿ya? Bueno, por mientras voy a empezar a compartir la presentación del día de hoy, ¿bien? Y también vamos a trabajar con un archivo. Perfecto, ¿bien? Bueno, retomando lo que comentaba Patricio recién. Déjenme disminuir aquí. Exacto, ahí sí. Ahí estamos ordenados. Bien. Lo que les comentaba Patricio recién, y eso lo comentábamos, porque igual todo este tema de data y analítica, a pesar de que yo en estas sesiones yo lo estoy trabajando desde un nivel básico, pero no por eso menos importante, al contrario. Básico en el sentido de que les estoy dando el fundamento sin usar demasiadas cosas técnicas, porque también en el mundo de la Big Data, ¿cierto? La Business Intelligence, la verdad es que uno se pone a leer ahí y son como demasiadas cosas muy complejas, pero hay que siempre dar un primer paso, ¿bien? Yo en este curso se los enfoqué para que entendieran la importancia de los datos. Por eso me tomé el tiempo y de explicarles con una mirada súper cotidiana, ¿ah? No les puse ningún ejemplo que complicara o no muy informático, no muy de ingeniero industrial, no, algo transversal y que le tomemos el peso en lo que en realidad es importante, ¿bien? Porque eso es lo que vale la pena, ¿bien? Ahora, eh, siempre cuando uno habla de Big Data o análisis de datos, que hoy en día está pegando mucho, aunque esto ya es un tema antiguo que hace tiempo ya traemos, siempre hemos analizado datos, pero hoy en día la cantidad de datos que se acumula en las empresas y organizaciones, independiente del tamaño, empieza constantemente a crecer. Es cosa de que ustedes, no sé, pues si solamente vean el tema de la información de las boletas, las ventas que han hecho en un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, un año, 2 años, cómo se acumula esa información, ¿ya? Entonces, es mucho dato que quizás al principio en una planilla con, no sé, pues 20 líneas lo podemos leer fácilmente, pero si esa planilla de 20 líneas de un mes se convierte en 2 años, son muchos datos que observar. Cansa, es más lento para nosotros hacerlo manual y qué mejor de ayudarnos de estas herramientas que nos ayudan en el tema del análisis, ¿ya? El análisis de los datos lo hacemos nosotros y de acuerdo a lo que yo quiera saber de los datos, ¿bien? Hoy en día ya elementos como por ejemplo, como les hablaba antes, la inteligencia artificial, claro, ahora hace magia con los datos para empresas grandes, obviamente, pero en un nivel más bajo, ¿cierto? En cuanto a complejidad y cantidad de datos, podemos usar herramientas y hay variadas herramientas de tipo de software, ¿cierto? Con las cuales podemos trabajar.
Una que todavía se gana su puesto, ¿cierto? Es Excel, ¿ya? Excel, que es una herramienta que primero es mucho más factible de encontrar en un computador, ¿bien? Es mucho más factible también usarlo porque su facilidad de usar y de aprender es mucho mayor, ¿bien? No es necesario ser un programador o un algorítmico, ¿cierto? Para poder analizar los datos. Obviamente que para empresas grandes, gigantescas, imagínate Coca-Cola a nivel internacional, obvio que sí. Ahí vamos a necesitar más herramientas. Pero para una pyme, bien, el Excel funciona de mil maravillas. De hecho, el Excel es multifacético. No solamente para análisis de datos, me sirve como si fuera una base de datos sin tener que invertir en todo lo que significa una base de datos, que es mucho dinero, mucho conocimiento y mucha capacitación. En cambio, el Excel, yo a través del tiempo que lo conozco, ¿cierto? Más de 20 años conozco a Excel, podríamos decir que Excel con los años partió siendo un elemento súper complejo, pero ahora se ha ido bajando mucho esa complejidad. Es más fácil de usar, trae un montón de asistentes, un montón de ayuda y hay muchas cursos, apuntes que nos pueden ayudar. De hecho, el mismo soporte de Office es súper bueno como para, yo se los recomiendo si quieren ahí empezar a profundizar en el tema, es muy bueno, tiene muy buenos ejemplos, explica bien la materia, ¿cierto? Te pone videos, explica, pero un 7, ¿bien? Y también, bueno, ahí también les recomiendo ahí Patricio a lo mejor les puede hablar también del tema, que también acá la también impartimos los cursos de Excel, el Excel básico y básico intermedio y también avanzado, que ahí los dejaría súper bien, porque ahí nos dedicamos también a explicar con el paso a paso, ¿bien? Para que se pueda entender de mejor forma. Excel, yo se los recomiendo, es una excelente herramienta cuando no queremos invertir mucho y queremos usar una herramienta fácil, ¿bien? Eso es respecto a el Excel, ¿bien? Voy a detener mi video, mi imagen, y vamos a partir con la clase de hoy, ¿ya? Comenzamos entonces el módulo 2 y un poco conversar acerca de, ahí Patricio te voy a pedir si me ayudas después con el chat, porque la idea de esta actividad que yo les había dejado planteada de que era los datos que ustedes mismos tienen. Piensen en los datos que ustedes tienen. ¿Los organizan de alguna manera? Cuando quieren hacer una búsqueda de un cliente en particular, por ejemplo, o de un producto o de un stock, ¿cómo organizan los datos? ¿Cómo los trabajan? ¿Hacerlo manual es difícil? ¿Es fácil? A ver, les agradecería si me compartieran ahí a través del chat y me contaran un poco, o también el micrófono ahí dependiendo de, para poder ir conversando el tema y poder hacerlo más. Ahí Patricio me dice por el chat, ahí va a estar ahí pendiente y nos va a Sí. estar ayudando. Para que me cuenten cómo trabajan los datos, cómo los ordenan. ¿Usan Excel? ¿Usan una carpeta, cierto, con papel? ¿Cómo lo hacen? Le voy a preguntar a Francisco. Francisco, para que estés atento. Hola Francisco, ¿estás por ahí? Francisco, vamos a ir con Francisca. Francisca, ¿estás por ahí? Francisca, hola. Parece que no se escucha muy bien ahí, Francisca. Hola, Francisca. Francisca, ¿puedes escuchar? Parece que no nos podía escuchar ahí por el... Vamos a ver. Lilian. Ok. Hola, Lilian. Hola, Hola, ¿cómo te va? bien, bien, bien Qué por bueno, aquí. Lilian. Qué bueno. ¿No se escuchaste a la profesora Carolina la pregunta? Sí, sí, perdón, es que Ah, estaba ya. distraída con mi hija. No, está bien, no, cuéntenos nomás. Sí, Ya, tome su tiempo, no hay sí, mira, problema. Sí. en el caso de mi empresa, tengo una empresa de seguridad electrónica ¿Ya? hace ya aproximadamente 7, 8 años.
Ok. Sí, vamos en crecimiento en estos 2 últimos años, en realidad desde el estallido social que hemos crecido bastante. Estamos Ujú. enfrentando al área industrial últimamente, así que he tenido que estandarizar un poco mis procesos, ordenar un poco mi información, porque el próximo año pretendo certificarme, ingresar a CICEP y comenzar un proceso de ISO. Entonces, la verdad es que la Ya. formación para mí es muy importante. Sí, o sea, Sí, ya bastante me importante. mostraste el panorama y ya entendí perfectamente en lo que estás. Sí. Sí, Entonces, sí. mira, últimamente, mira, antes ocupaba Excel súper básico. No soy muy buena como en herramientas tecnológicas, debo decirlo. Lo mío es como más gestión. Ya. Pero sí hago lo posible para mantener mi información ordenada. Creo que soy bastante estructurada y ordenada en ese sentido. Sí, Ocupo las un mujeres nos software. caracterizamos por eso. ¿Ah? Sí, mira, ocupo un software que me ha ayudado bastante como base de datos, ¿Ya? eh, que es un software para pymes precisamente porque contiene todos los módulos que yo necesito, que se llama SmartNet. Perfecto. Entonces, en ese yo ingresé toda la información que necesito, manejo inventario, tengo la base de datos de mis proveedores, de mis clientes, ingreso las órdenes de trabajo, ingreso los pagos de esas órdenes de trabajo. Entonces, tiene como varias cosas. De hecho, estoy pensando en ampliar la suscripción para ir agregando ciertos módulos adicionales. Y Perfecto. también Ujú. manejo Excel en todo lo que es formatos de Ya. cotizaciones, de planillas, de información. De hecho, yo partí con una simple planilla Excel, así que me ha sido de mucha utilidad. De esa manera yo como que manejo la información. Me gustaría sí tener un sistema que sea como más completo. No trabajo software de recursos humanos ni nada de eso porque tengo esa parte de mi empresa tercerizada, es decir, le pago a una empresa que se encarga de eso. Perfecto. Entonces, todo lo que es recursos humanos, de liquidaciones de sueldo, planillas de pago en Previred y contabilidad, me lo Ujú. ingresa mi contadora y yo hago los pagos solamente. Obviamente Perfecto. yo voy dejando el orden de la información y ese tipo de cosas y la trabajamos en conjunto porque yo manejo todos los datos de la empresa mejor que todo acá. Ajá. Entonces, y todo lo que es formato en sí, todo lo trabajo con Excel y luego después lo guardo en PDF para poder enviarlo. Así que Perfecto. sí, Ujú. me ha servido bastante. Yo sin Excel no hago nada. Sí me gustaría Sí. como avanzar un nivel más en Excel, pero no he tenido tiempo, la verdad. Ya. Sí me Perfecto. gustaría aprender a utilizar otro software, pero como tengo tanto trabajo, la verdad el tiempo, a menos que cuando encuentre el asistente que necesito, que no he encontrado a nadie, estoy en búsqueda porque no estamos cambiando de Ya. oficina, entonces una vez ya teniendo todo esto aquí, necesito sí o sí encontrar a la persona y así ya puedo dedicarle tiempo a lo que me falta, que en Perfecto. realidad Sí. mucho software de tecnología no manejo. Ya. Ok. Más que nada eso. Sí, pero igual es súper interesante el hecho de que estés echando mano, podríamos decir, a estas herramientas que contienen la lógica del negocio. ¿Ah? Súper bueno, estos software que están específicamente orientados para a apoyar a la pyme en su gestión, en sus procesos productivos, etcétera. Son súper buenos porque tienen la lógica incorporada. Entonces, podríamos decir, te asisten en todo. Ahora, ¿qué gracia tiene, que, como tú bien lo dices, aprender también a ser un poco más independiente? Porque el Excel, el conocer más en profundidad el Excel te permitiría una cierta libertad y salirte del patrón que ellos tienen, porque eso es un estándar. Entonces, de repente uno quiere de repente hacer una consulta un poquito más específica o un manejo más específico. Ese conocimiento, claro, te apoyaría mucho y te daría esa libertad. Bien, pero oye, pero Exacto. súper bien. No, y se nota que Sí. eres ordenado, lo que recién te comentaba, porque ahora con este tema de la búsqueda de las mujeres en las tecnologías, una de las grandes características es que las mujeres somos, que no se me sientan los chicos, las mujeres somos más ordenadas de por sí, somos más estructuradas. Sí, me pasa eso. Exactamente. Lo que sí, bueno, yo igual antiguamente cuando trabajaba de forma dependiente hace 7, 8 años atrás, también Ujú. manejaba sistemas propios de las empresas que son mucho más completos, que es a lo que yo quiero orientaros. Me encantaría tener un SAP, Exacto. pero para mi empresa todavía Ajá, SAP es sí, mucho. Es claro, es mucho. mucho, Para mí SAP qué es lo espectacular. más maravilloso que hay.
Sí, Tiene no, todo lo sí, que yo necesito. es Pero otra cosa. SAP es una herramienta muy grande para mí porque yo soy una empresa pequeña, somos recién 5 trabajadores, entonces SAP sería como demasiado. Y además que me asesoro bastante con mi contadora, que ya lleva el mismo tiempo que yo, y ella me dice, no necesitas un software de recursos humanos ni contabilidad porque solo lo veo yo. Entonces, yo la información que le pido, ella me la envía de inmediato, la trabajamos en conjunto, entonces no es necesario. Pero sí necesito uno en cuanto a gestión, en cuanto a órdenes de trabajo, en cuanto a órdenes de compra, uno que me ayude a ordenar contratos, que me ayude con la gestión con la gestión de prevención de riesgos, que me ayude a armar documentación que necesito. Eso sí me gustaría y de verdad que le voy a poner las lucas como más adelante darle prioridad. Claro. Pero estoy en varios procesos de aquí a fin de año debo terminar mi diplomado donde estoy estandarizando precisamente mis procesos, aplicándolo al Exacto. PECON. Ya, El perfecto. próximo año me lanzo, pero sí o sí estoy consciente de que voy a necesitar un software mucho más completo porque me lo van a pedir en el proceso de certificación. Exactamente, sí. Entonces sí estoy en busca de uno que me brinde las herramientas que sean más completas y manejar mi información ya de otra manera, a otro nivel. Muy bien. Oye, te felicito, estás súper buen pie y muy clara en lo que vas, ¿no? Y yo encuentro que Sí, estás súper bien orientada, muy y bien. he avanzado muchísimo, créeme, no he parado, no, llevo, incluso hoy día ya me detuve a pensarlo que ya llevo 3 años sin vacaciones y no he parado de trabajar desde el mismo día del estallido social. Mira, Entonces mira, me causó, sí, no, y eso, el tema del estallido social, la pandemia generó un no, cambio en el entorno, a mí no me pero detuvo en nada. no, pero por eso pues, Sí, generó cambios que hizo que la tendencia de los clientes, el entorno cambiara también, pues. exacto, pero Cambiaron las necesidades, mi rubro como es claro. muy específico, muy técnico, ha sido el más solicitado. Así que por eso estoy muy enfocada. Así que todo esto me Bueno, está sirviendo muchísimo. hay que aprovechar, hay que Te lo aprovechar. aprovecho. Pero igual ahí tomar un descansito, ¿ah? Hace falta un respiro de repente para poder ahí juntar más energías y poder seguir adelante. Sí, te felicito. Sí, Muy muchas bien gracias. enfocado. Ujú. Igual, como te decía, buena idea el hecho de que Excel ahí considerarlo, porque igual te da mucha libertad, mucha autonomía también. Sí, de todas maneras. Muchas gracias. Ok, gracias a ti. Gracias a ti, Lina, te felicitamos. Sí, sí, porque es Muchas interesante, gracias. como nos dice Lilian, el hecho de que la verdad es que aunque sea una pyme, generalmente yo ahí critico un poco a mis colegas de repente los que trabajan en empresas grandes, porque como que miran en menos una pyme, pero al fin y al cabo una pyme también requiere mucho trabajo, bien, tal como decía Lilian. Herramientas como SAP, que les hace todo a las empresas grandes, que es una herramienta espectacular, pero las pymes ahí se las tienen que ir arreglando y buscando software que sean más a su medida, que les puedan ir ayudando. ¿Existen? Sí, existen, ¿ya? Pero hay que buscarlo, ¿cierto? Hay que también saber elegirlo, ¿ya? Elegir uno de estos software no es tan trivial, ¿bien? Porque igual depende de las características, tienes que conocer muy bien tu empresa o tu emprendimiento para poder saber qué es lo que puedes escoger. En el mercado hay mucho, ¿bien? Pero elegir lo que en realidad a ti te conviene, eso es otro tema, ¿ya? Entonces es súper importante siempre conocerse bien y tal como dice Lina, o sea, el tema de la capacitación constante, aprovechar los cursos. Hoy en día, bueno, el tema del tiempo también juega en contra y también estoy por empezar un diplomado también. Ahí el tiempo es el que de repente uno le consume ¿cómo se llama? El poder seguir avanzando, ¿ya? Pero igual siempre es importante tratarse de hacer el tiempo, buscar las herramientas y bueno, hay varias herramientas de software que también les podrían complementar mucho el trabajo. Buscar ayuda, tercerizar, ¿cierto? Pasarle a empresas, a terceros, algunas funciones también es súper importante, ¿ya? Igual ahora en el tema del estallido social, ahí me quedo resonando lo que decía Lilian, o el estallido y durante la pandemia. Hablábamos en la mañana con uno de los cursos que tengo en la mañana de ingeniería informática
y hablábamos del fenómeno de la pandemia, o sea, los cambios que generó los modelos de proceso de negocio, o sea, la manera en que las empresas se desempeñaban cambió, pero del cielo a la tierra, o sea, hubo un cambio pero gigantesco, un impacto que, por un lado, no sé, hizo que a lo mejor empresas que a lo mejor tenían un manejo específico de la noche a la mañana se vieron obligados a tener mucho más movimiento, agregar otros elementos, se abrieron nichos de mercado diversos, ¿cierto? Otras se transformaron, entonces es interesante y ahí yo siempre aprovecho de explicar eso que quizás a lo mejor en años anteriores yo lo mostraba a los estudiantes y les decía, los entornos cambian y cuando cambian muchas veces muy drástico. Ahora la pandemia me ha ayudado a mí a demostrarles que eso es cierto y es factible y es posible, ¿ya? Los cambios son drásticos, son muy fuertes muchas veces y el saber adaptarse a esas nuevas situaciones marca mucho el éxito o el fracaso de un emprendimiento o de una empresa, ¿bien? Ok. Ya, pues comencemos entonces con repasar un poco. Yo quise retomar, no voy a partir de lo más básico de Excel, pero sí voy a partir de algo que, aunque no se manejen en el Excel, también lo van a poder aplicar, ¿ya? Estas igual son funciones de nivel intermedio, que son funciones basadas en estadística y también del tema de matemático, ¿bien? Ahora, de repente, ser un experto matemático con Excel no es necesario, porque Excel se encarga de eso. Ya, así que no hay excusa. Aquí, aunque no nos gusten mucho las matemáticas, no las comprendamos, no se preocupen, Excel está para ayudarnos. ¿Ya? Y es así como podemos observar que Excel nos ofrece una serie de funciones de diversa índole. Aquí yo me estoy especificando precisamente solamente en matemáticas y también de tipo estadístico. Pero la gracia de eso es que tú solamente le tienes que pedir la colaboración a Excel para que actúe y haga él el trabajo. Lo único que tenemos que aprender nosotros como usuarios es a llamar a esa función para que Excel sepa lo que quiere que hagamos y decirle con qué trabajar. ¿Bien? Bueno, en el mundo de Excel siempre hay dos maneras. Hay una que son las fórmulas que yo puedo ir creando o las funciones que Excel ya tiene. Y ahora nos vamos a centrar en funciones. Bien, aquí escogí las clásicas 5 más utilizadas desde la perspectiva de las matemáticas y de las estadísticas. Está la función suma, adivinen qué es lo que hace, sumar. Está la función promedio, la función contar, la función max y la función min, ¿bien? Y las vamos a ir viendo una por una. En el primer caso, la función, perdón, y también ahí agregué las funciones condicionales que trabajan, en este caso hacen suma, promedios y contar siempre y cuando se cumpla con una condición. Ya no sé si las habrán visto por ahí alguna vez, pero la verdad es que son muy útiles y aquí se las traje, les voy a explicar cómo funcionan y también les voy a hacer una demostración de cómo se trabaja con ellas. Bien, ahora, tengo la función suma. Está más que claro de qué se trata o cómo trabaja. Bien, esta función va a sumar una cantidad de celdas, ¿cierto? De esta planilla Excel, independiente si están juntas o separadas, las puede sumar. Bien, entonces podemos hacer una suma de valores, obviamente que trabaja siempre con números, ¿bien? Y lo podemos ir aplicando para poder ir obteniendo sumatorias, ¿ya? Y esa es la sintaxis o la manera en que se escribe la instrucción, ¿bien? La sintaxis siempre de una función comienza con un signo igual. Bueno, primero me tengo que posicionar en una celda y empezamos a escribir signo igual e invoco la función, que en mi caso, ¿cierto? Aquí ya lo estoy colocando en su nombre en español, ¿bien? Suma, abrimos paréntesis y luego le decimos dónde tiene que ir a buscar los elementos. Cerramos el paréntesis y le damos Enter a la celda con la cual estábamos trabajando, ¿bien? Después les voy a hacer la demostración. Primero les voy a ir explicando. Bien. La función promedio. Está más que claro que la función promedio o la media aritmética obtiene
dicha operación o aplica esa operación en un conjunto de celdas que nosotros le vamos a indicar a nuestro Excel. Bien, la función promedio yo aquí le puedo poner varios números, independientes de si están todos juntos en secuencia o si están en celdas separadas. Ahí yo los puedo también ir llamando y todo lo que yo necesite, hasta un máximo de 255, ¿ya? La función contar, tal como dice, nos cuenta cuántas celdas poseen números en su interior, ¿bien? Y cuenta también los números dentro de una lista de argumentos, independiente si están todos juntos o si están por separado, ¿bien? La función contará, que es una variante de la anterior, y que lo que hace es contar una cantidad de celdas, ¿cierto?, que no están vacías, o sea, son celdas que tienen un valor. ¿Cuántas celdas tienen un valor asignado? Si la celda está vacía, o sea, si no tiene un valor asignado, no la cuenta. Ojo, que si la celda tiene el valor 0, ¿ya? Si tiene un 0, significa que tiene un valor y no la considera y la contará. Todo lo que no cuenta, ¿cierto? Es lo que está vacío, en blanco. ¿Bien? La función max, ¿qué es lo que hace? Yo le doy un rango de celdas y me busca cuál de todos esos valores que está allí dentro, que están en esas celdas, es el más alto. Por ejemplo, si yo quisiera buscar al vendedor que más ventas hizo, ¿cierto? O el monto el más alto de una venta, yo podría aplicar la función max y me va a arrojar ese número. ¿Bien? Y por otro lado, tenemos la función min, que devuelve el valor mínimo de un conjunto de valores. Hace lo mismo que la max, pero en este caso, en vez de buscar el mayor, busca el menor valor. ¿Bien? También la función sumar.si. Estas son bien especiales porque este tipo de funciones hace una suma siempre y cuando se cumpla una condición. ¿Ya? ¿Cómo se trabaja? Invocamos la función sumar.si, abro el paréntesis y le digo dónde están las celdas que yo quiero que sume. ¿Bien? Punto y coma, y le pongo un criterio. En este caso, el criterio equivale a una condición. Imagínate, por ejemplo, que queremos sumar todas las ventas, ¿bien? Todas las ventas cuyo vendedor sea igual a Raúl, por ejemplo, ¿bien? Y luego, esta parte que es opcional, le indicamos cuáles van a ser las celdas que va a sumar, ¿bien? La función promedio.si hace lo mismo, saca un promedio siempre y cuando se cumpla un criterio. ¿Bien? También tenemos la función contar.si, que va a hacer un conteo siempre y cuando se cumpla un criterio. ¿Bien? Bueno, aquí un recordatorio, aquí yo igual lo hice más que nada para que hacer como una especie de reforzamiento, ¿cierto? Para los que no lo conocen o para los que lo conocen, hacer un recordatorio. Para poder nosotros ingresar una función, vamos a tener que digitar en la celda, por ejemplo, aquí hice un recorte, ¿cierto? En Excel, un elemento, ¿bien? Y yo quiero en esta celda, en la celda A1, ingresar la suma de las celdas de la C1 hasta la C3. Bien, entonces digitamos el signo igual, el nombre de la función y a continuación las celdas que queremos que sume. Lo mismo para el promedio, para el contar, para el max y para el min. Bien, eso lo vamos a ir practicando en un ratito más. La pestaña de las fórmulas, ¿dónde se encuentra? Bueno, aquí hice un recorte también de dónde está, ¿cierto? En la parte superior del Excel, ustedes ven que hay varias opciones. Está el archivo, inicio, insertar, disposición de página, y hay una que se llama fórmulas.
puede ser que la pestaña de arriba tenga alguna pequeña diferencia con la versión que yo tengo, porque yo tengo la 365. A lo mejor ustedes tienen otra versión y puede que sea algo diferente. Puede ser que tengan algunos nombres de las pestañas distintas, pero básicamente siempre es lo mismo. ¿Bien? Para poder trabajar con las fórmulas, nos dirigimos a la pestaña que dice fórmulas en la parte superior. ¿Bien? Luego, estando allí, cliqueamos acá donde dice insertar función. Yo puedo seleccionar allí y me va a aparecer esta ventana donde yo puedo ir seleccionando la función que yo quiero utilizar. Y aquí, si ustedes se ponen a explorar, hay muchas funciones con las cuales poder trabajar. ¿Bien? También en esta parte que yo marqué aquí en rojo, bien, aquí están separadas, es un acceso más rápido, es lo mismo que acá, pero es un acceso más rápido. ¿Qué tipo de función quieres hacer? Por ejemplo, financieras, lógicas, de texto, de fecha y hora, etcétera. Aquí tú las puedes encontrar, ¿ya? Así que ahí están subclasificadas y es más fácil también encontrarlas. Bien. Aquí en el cuadro de insertar funciones, tienen que solamente, si ustedes presionan ahí insertar función y vamos a observar ese cuadro, bien, siempre en Excel, en cualquier familia del mundo Office, siempre lean, porque Microsoft en ese sentido se preocupa de poner hasta el último detalle en instrucción. Muchos se ponen nerviosos y se olvidan de leer, así que tranquilo, respirar profundo y nos ponemos a leer de qué se trata esto, bien. Esta es la ventana de insertar función. Aquí te está preguntando, buscar una función. En esta zona, tú puedes escribir el nombre de la función que estás buscando. Por ejemplo, yo quiero buscar la función promedio. Escribo promedio y presiono el botón ir. También puedes acceder a alguna categoría. En este caso está preseleccionada la usadas recientemente. Si tú despliegas acá, aparecen otras categorías. Por ejemplo, las matemáticas, las financieras, las lógicas, etc. En esta otra parte, tú puedes también directamente seleccionar una. Bien, por ejemplo, aquí estoy en la categoría usadas recientemente y estas son las que más me han mostrado últimamente, o las que yo he trabajado últimamente. Y yo observo, ¿cierto? Y digo, sí, quiero usar la función promedio. Cliqueas y aceptar. Bien. Cuando tú te posicionas sobre una función, por ejemplo, si te fijas aquí, está preseleccionada suma, en esta zona de aquí abajo me da como un recordatorio de cómo funciona y qué hace suma. ¿Te fijas? Ahí me dijo suma, ponga los números aquí adentro, y luego me da una pequeña referencia de lo que hace la función suma. Suma todos los números en un rango de celdas. Bien, así es que esta ventana es bien descriptiva, hay que tenerle paciencia, ir leyendo de a poco y ahí uno va entendiendo qué es lo que me está ofreciendo la aplicación en este momento. ¿Ya? Bueno, y está además ahí recordar que siempre estas aplicaciones tienen una ayuda, ¿bien? Una ayuda sobre la función. No solamente suma, sino que eliges otra y te va diciendo cuál es la ayuda que te puede prestar. ¿Bien? Bueno, voy a trabajar con un libro de Excel, que ahí después se los vamos a hacer llegar también para que ustedes puedan trabajar con él. Y vamos a implementar en este caso esta práctica, ya para que ustedes después también lo puedan hacer. Déjenme cambiarme de... Voy a cambiar un segundo para cambiar porque había compartido mal esto. Voy a compartir ventana mejor. Ahí sí. Compartir. Se me había olvidado que para poder cambiar tengo que compartir aquí la ventana. Ahí sí. Y me voy a cambiar acá. Este es el archivo que preparé para que pudiéramos trabajar hoy. Voy a disminuir un poco el zoom. Ahí sí. Esta es la función, perdón, esta es la hoja 1. Recordemos que los archivos de Excel, estos que están aquí, se les llama generalmente libros, ¿ya? Porque igual en Excel, el Excel fue pensado por
un contador en realidad que tenía conocimientos de informática, ¿ya? Y entonces él quiso simplificar un poco todo el trabajo que tenía trabajando con estos elementos, con los libros contables en aquellos entonces, y él pensó en el archivo como un libro contable, y los libros, como buen libro, tienen hojas, estas que están aquí abajo. Ya, estas pestañitas ahí me van mostrando las distintas hojas. Entonces, por cada hoja yo puedo poner varios datos, ¿bien? En esta primera hoja, que yo le puse por nombre caso 1, yo ingresé varios datos. Bien, tengo datos de personas. Te fijas, tengo el número, nombre, edad, estatura y el peso. Y acá yo tengo ciertos requerimientos. Bien, entonces queremos contar cuántas personas hay en este listado. Bien, eso es lo primero que me están preguntando ahí. Para ello voy a usar la función contar, que voy a volver atrás. Y vamos a ir a la función contar y recordar cómo se trabajaba esa función contar. Acuérdense que la función contar cuenta cuántas celdas tienen números. Bien, entonces yo me voy a volver para acá y quiero que en esta celda, en la celda H2, me diga y me aparezca cuántas personas hay. Entonces, yo digito el signo igual, ahí estoy digitando directamente con mi teclado. Escribo la palabra contar, fíjense que al momento de yo ponerme a escribir, el Excel, como es muy atento, ¿cierto? Está ahí viendo qué estoy escribiendo y me va sugiriendo y me las va acercando. Por ejemplo, ahí está la función contar. ¿Te fijas? Entonces, en vez de seguir escribiéndola, le voy a hacer doble clic y está listo. Ahora me pregunta, fíjate, ahí me está diciendo, ¿qué es lo que quiere? ¿Dónde quieres contar? Entonces yo le voy a decir, a ver, cuéntame estos números. ¿Cuántos son? Aquí está fácil, ¿cierto? Le voy a decir que me cuente cuántos elementos hay desde la celda A2 hasta la celda A26, perdón. Bien, y si te fijas, acá el Excel, con solamente yo seleccionar esas celdas, ya sabe de dónde van. Tú lo podrías digitar o simplemente seleccionamos los elementos. Cuando yo le dé Enter a esto que acabo de yo escribir, me va a decir que son 25. Bien, aquí obviamente el ejemplo es simple, ¿cierto? No es mucha la ciencia que vamos a aplicar, pero claro, en una tabla con 25 líneas es fácil, pero en una tabla con 500 líneas, 1250 líneas, es diferente el tema. Ya así es que ahí sería bueno aplicar esa función. Recuerden que esto solamente es el ejemplo. Bien. Cantidad de edades ingresadas. Perfecto. Vamos a contar cuántas edades hay ingresadas. De nuevo, voy a digitar el contar. Bien. Y me voy a ir a las celdas donde están las edades, que en este caso es la C2, dos puntos, C26. Bien. O sea, todo esto que está aquí. Bien. ¿Quieres saber, entonces, en este caso, cuántas edades hay ingresadas? Recuerde que el contar no cuenta lo que está vacío. Aquí me dice que solamente hay 18 edades ingresadas en este conjunto de celdas. ¿Ya? Porque claro, si te fijas ahí hay una menos, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cierto? 25 menos 7, ahí te daría 18. ¿Bien? O sea, hizo bien la función. Acá me están pidiendo que sume todos los pesos de las personas. Los pesos están acá, en esta celda. Entonces yo voy a ir a la celda donde quiero que aparezca el valor. Igual, suma, abrimos el paréntesis y le digo, sume todos estos valores que están aquí. Bien, subir, cierro el paréntesis y le doy Enter. Y me dice que esa es la cantidad de kilogramos que hay. Sumar todas las estaturas. Si te fijas, estas tres son sumas. Bien, voy a sumar ahora las estaturas. Las estaturas están aquí, en este rango de celdas. Bien, así es que le vamos a decir igual, suma E2
2 puntos, es 26. Da lo mismo el nombre de las celdas y escribirlas en mayúscula y en minúscula. Cuando le doy Enter, no, perdón, sumé los pesos. A ver, déjame corregir. Entro de nuevo y en vez de la E es la D. Verla por la letra D. Ahí sí, las estaturas. ¿Se fijan ahí? Se cambió el tiro la selección. Damos Enter y ahora sí me cuenta todas las estaturas, me suma todas las estaturas. En el caso de las edades, ahora sí lo voy a escribir bien, está de la C2 a la C26. Entonces, digitamos igual, suma, C2, 2 puntos, C26. Y así, suma eso que está destacado. Y de hecho el Excel, fíjense que igual me lo muestra destacado para que visualmente yo compruebe que está bien lo que estoy queriendo sumar. Le damos Enter y ya me da el resultado. La función promedio. La función promedio, en este caso, se digita promedio, abrimos paréntesis, de las edades. ¿Dónde están las edades? En la C2 hasta la C26. Entonces le digo, calcúlame el promedio de la celda C2, 2 puntos, hasta la C26. Cuando le dé Enter, me entrega el promedio. Promedio de las estaturas, voy a trabajar con estas celdas de acá, de 2 a la de 26. Igual, promedio, abro paréntesis, y en vez de digitarlo, voy a hacerlo seleccionando las celdas de acá, que es otra manera. Me posiciono en la D2, arrastro hasta la última, y aquí arriba voy a seguir editando. Cierro el paréntesis y le doy Enter. Bien. Si por X motivo ustedes están escribiendo en la instrucción y se te olvidó cerrar el paréntesis, por ejemplo, y le das Enter, te va a saltar un error. No, aquí, perdón, es que es verdad que ahora está más inteligente el Excel. Bueno, si les llegase a saltar un error y les corrige de manera inmediata, ¿ya? Siempre manda un mensaje. A ver. Sí, es que esta versión de Excel es más inteligente, ya no es como antes que nos pide la situación, ahí lo corrige solo, ¿bien? Pero igual, siempre si les sale un error, a ustedes ahí solamente lean la instrucción, la mayoría de las veces te sugiere la escritura, o sea, el cambio, uno le dice que acepte y después te lo cambia. Tú después puedes volver a ver qué fue lo que escribió, ¿ya? Si se fijan, estos números son el resultado de una función. Si yo hago doble clic sobre alguna de estas celdas, entro de nuevo a la edición de la función. Bien, y ahí tú la puedes ir cambiando, la puedes ir modificando. Bien, con el Enter ahí salen del modo de edición. El promedio de pesos, igual, promedio, y selecciono las celdas del promedio. Enter. Y ahí me da el promedio de los pesos. Aquí vamos a usar la función max y en estas de acá la función min. Recuerden, y vuelvo a la presentación. Bueno, ahí me fui saltando al tiro. La función max busca en un conjunto de celdas cuál es el valor mayor. La función min en un conjunto de celdas te arroja el valor más pequeño, el menor. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a buscar la mayor edad en el conjunto que está aquí en mi tabla. Digitamos igual, min, y me voy donde están las edades. De nuevo selecciono el rango. Fíjense que esta referencia se la estamos dando para que sepa dónde aplicar la función. Y en este caso la función es simplemente buscar, perdón, el valor máximo. Ahí sí. Ahí sí. ¿Ya? Buscar el mayor valor. Cuando le dé Enter, me dice que 88 es la edad mayor. Por ejemplo, aquí está el 88. Si sigo buscando, no hay mayor que ese.
¿ya? De hecho, si yo voy y cambio uno de estos valores, imagínate que Elena, que no tenía ingresada su edad, vamos a ingresar que tiene 90 años, digito eso, bien, fíjense acá, cuando yo dé enter a esta celda, todos los valores asociados a las edades se van a actualizar. El mayor de edad ya no sería 88, sino que sería 90. Si le doy enter, todos los cambios se actualizan en la tabla. Eso es una de las gracias que tienen estas funciones, que están en tiempo real. Cualquier actualización que yo le hago, actualiza también los resultados de las estadísticas que nosotros en este momento estemos aplicando. Bueno, el mayor peso, hacemos lo mismo. Max. Y seleccionamos dónde están los pesos en este caso. De la E2, 2 puntos, a la E26. Cierro. La mayor estatura, max, abrimos paréntesis, ¿dónde están las estaturas? De la D2, 2 puntos, a la D26. Cerramos. Y me dice que es 190. La función min funciona de la misma manera, pero la gran diferencia es que busca el menor valor. ¿Bien? Min. Da lo mismo si escriben el nombre de la función en mayúscula o en minúscula. Igual el Excel lo reconoce. Los pesos están entre la celda E2 y E26. ¿Se fijan? Súper fácil de aplicar. Las edades en este caso están de la C2 a la C26. Y listo. Trabaja solito. La menor estatura, igual, min. La estatura está de la D2 a la D26. ¿Bien? Estas funciones son bien prácticas porque la verdad es que me permiten hacer consultas a los datos que yo tengo, pero de manera rápida. Bien, estos son como los más básicos, pero no por ser básicos eso significa que no sirvan, al contrario, son súper útiles para calcular, hacer operaciones matemáticas generalizadas, por ejemplo, una suma, o funciones estadísticas como el promedio, ¿cierto? El mayor valor, el menor valor, ¿ya? Ahora, estas funciones son muy útiles, muy utilizadas, pero esta es su versión simple. Bien, por eso además yo les puse las otras versiones que son las condicionales, que serían el sumar.si, contar.si y promedio.si. Bien, ahora volvamos a las definiciones de las otras. Bien, tenemos sumar.si. Recuerda que sumar también suma, pero siempre y cuando se cumpla con un criterio. Bien. Aquí hay dos maneras de usarla. Por ejemplo, aquí tengo el sumar.si, abro paréntesis y le doy el rango. El rango lo hacemos seleccionando las celdas como recién lo hicimos. Punto y coma para separar del criterio. ¿Qué es el criterio? En pocas palabras, el criterio es la condición que se debe cumplir. Si la celda, la primera celda, por ejemplo, del rango, cumple con el criterio, entonces voy a aplicar la función suma, o sea, voy a sumar su valor. Si no cumple con el criterio, no lo sumo y la descarto, la dejo fuera de la sumatoria. ¿Bien? Por ejemplo, yo podría decir, súmeme la edad de todos los mayores de edad. ¿Bien? El rango tendría que ser las celdas C2 a la C26, si mal no recuerdo. Ese sería mi rango de celdas. Y después el criterio sería que tendríamos que poner entre comillas dobles, porque esa es la manera que tenemos de demostrar que es un criterio o una condición, y colocamos, por ejemplo, mayor igual 18, porque queremos solamente los mayores de edad. ¿Bien? Vamos a mirar los ejercicios que están preparados en esta otra hojita, que es la hoja caso 2. Aquí los separé por colores para que fueran mirando de mejor forma. Es la misma tabla, son los mismos elementos, solamente que aquí puse más cosas para que no se me confundieran con el ejercicio anterior. Bien, entonces,
me pide la cantidad de personas mayores de edad. En este caso me está pidiendo contar cuántas personas son mayores de edad. Entonces, voy a ir para acá y voy a mirar el contar.sí. Bien, entonces, igual contar.sí. Si se fijan ahí hay otros contar con condiciones, ¿ya? Contar.sí. Abrimos paréntesis. ¿Cuál es el rango? Estoy buscando a los mayores de edad. Y selecciono el rango. De la C2 a la C26. Cerramos el paréntesis. Perdón, punto y coma. Y ahora viene el criterio. Claro, voy a contar las edades, pero solamente los que sean mayores o iguales a 18. ¿Cómo lo escribo eso? Abro las comillas dobles. Me voy a hacer un poquito más para acá para que lo puedan ver. Abro las comillas dobles, digito el signo igual, el signo mayor y el signo igual, y luego el número 18. Y cierro. Esas comillas dobles son para que Excel sepa que esa es la condición que hay que aplicar para hacer el conteo. Si la celda que estás observando no cumple con la condición, no la cuenta, la deja fuera del conteo, porque no está dentro de los mayores de edad. ¿Bien? Y cerramos. Enter. Y me dice que hay 16 mayores de edad. Vamos a comprobar. Aquí hay un mayor de edad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Te fijas? Este y este no los contó, porque esas celdas son menores a 18. ¿Ya? El contar.sí, como tiene una condición, va a entrar al rango. Por ejemplo, va a entrar al primero. Y antes de ponerse a contar, le pregunta, ¿el valor que está en esta celda es mayor o igual a 18? En ese caso le dice que sí, porque cumple la condición de que es igual. Lo cuenta. 1 dice, siguiente celda, ¿el valor que está aquí es mayor o igual a 18? Sí. 2, lo acaba de contar. Y así va trabajando uno por uno hasta que se encuentra con, por ejemplo, con este. Le pregunta, ¿17 es mayor o igual a 18? No. Entonces pasa de largo y no lo cuenta. ¿Bien? Es básicamente lo mismo que nosotros hacemos cuando estamos contando con alguna condición, pero en este caso Excel ya tiene incorporado el código de programación listo para cumplir con ese mandato que nosotros le acabamos de dar. Nuevamente, aquí solamente tengo 25 filas en mi tabla. Bien, quizá esto lo podría haber hecho a mano yo, pero me toma tiempo. Recuerden que las personas siempre estamos prestos a equivocarnos, ¿cierto? Es mucho más fácil decirle a Excel que lo haga. Miren, lo que pasa si yo en vez de 18 le escribo que tiene 8 años Alejandra. Cuando presiono el Enter, se actualiza al tiro la cantidad de personas mayores de edad. Ya no tiene 18, Alejandra, tiene 8, por lo tanto lo acaba de actualizar y lo acaba de descontar. Si a Esteban en vez de 87 le ponemos que tiene 7 años, cuando yo le doy Enter y actualizo el dato, fíjate que acá también se actualizó de manera automática. Bien, ante cualquier cambio, si nosotros lo hacemos manualmente, nos vamos a demorar más, bien, pero el Excel está siempre atento, ¿ya? Por eso una de las ventajas de trabajar estos temas que están automatizados. Ahora, también me están pidiendo la suma de las edades de todas las personas mayores de edad. Esta es una suma con condición, ¿bien? Porque en el ejercicio anterior yo les dije, súmenme todas las edades de las personas. Ah, perfecto. Y usamos la función suma. Pero ahora te estoy diciendo que sumes las edades, pero solamente de aquellos que son mayores de edad. Entonces, voy a volver a acá. Esto se los vamos a hacer llegar para que ustedes también lo puedan trabajar.
Y ahí lo tengan ahí a modo de referencia. La función sumar.si. Tengo que darle el rango y el criterio. Esta parte en verde todavía no. Fíjense cómo lo hago. Igual. Sumar.si. ¿Cuál es el rango? Me están hablando de las edades. Y las edades están de la C2 a la C26. Entonces, C2, dos puntos, C26. Punto y coma. ¿Cuál es el criterio? El mismo del ejercicio anterior. Comillas, mayor o igual a 18. Y cierro. ¿Bien? Déjenme hacerme para acá para que lo vean bien. Ahí está. ¿Bien? Entonces, esto va a sumar las edades siempre y cuando esa edad cumpla con que es mayor o igual a 18. Le doy Enter y me hace la sumatoria de todos los mayores de edad. Bien, por ejemplo, en este caso que a Alejandra le habíamos puesto que tenía 8 años, le voy a poner que tiene 18 y se actualizan el primero y el segundo. Bien. Promedio de las edades de personas mayores de edad. Igual, promedio, punto sí. Bien, ¿cuál es el rango? De nuevo estamos trabajando con las edades. C2, dos puntos, C26. Punto y coma. Nuevamente el criterio es que sea mayor o igual que 18. Entonces, abrimos la comilla. Recuerden que aquí hay que usar estas comillas dobles. Mayor, igual, 18. Cierro y cierro el paréntesis. Y me va a hacer la sumatoria, perdón, el promedio. ¿Bien? Ahora, este mismo ejercicio, igual yo lo apliqué ahora en las estaturas de las personas. ¿Bien? Que sería la columna D. Esto sería prácticamente lo mismo que hicimos acá, pero trabajando con este rango que sería el de la estatura. Bien, lo voy a escribir acá. Ay, perdón, ahí sí. Igual para que vayan aquí, esto se los voy a dejar para ahí, que para que ustedes también puedan después repetir el ejercicio y lo puedan ir también ustedes desarrollando. ¿Bien? Entonces, suma de las estaturas de las personas de mayores de edad. Igual, sumar, punto sí, ¿bien? ¿Cuál es el rango? Me piden que sume las estaturas. Sería de 2 a la de 26. ¿Cuál es el criterio? Mayores de edad, entonces abro comillas, mayor o igual a 18. Cierro comillas y cierro ¿cómo se llama? Mi paréntesis. Ah, no, perdón. Aquí estoy haciendo otra cosa, tengo que hacer otro elemento. ¿Ya? Acá vamos a usar un sumar punto sí, pero con otro criterio más. Perdón, acá tenemos que trabajar con las edades. C2 a la C26. Se me había ido este detalle. Bien. Tenemos que buscar en las celdas donde están las edades y compararlas con el criterio. Pero ojo, aquí lo que nosotros queremos que sume son las estaturas de mayores de edad. Bien. Por lo tanto, yo acá en el rango suma, que es lo que está señalando acá, le vamos a colocar las celdas donde están las estaturas que efectivamente yo voy a sumar, que sería de la D2 a la D26. ¿Cómo funciona esto? En la primera parte, el Excel va, con esta instrucción va a ir a la primera fila de mi tabla acá y le va a preguntar a lo que está en la celda C, en este caso la edad, y le va a preguntar, ¿eres mayor o igual a 18? Si le dice que sí, va a saltar a la columna donde están las estaturas y es la estatura lo que va a sumar. ¿Ya? Por lo tanto, los dos primeros los usa para buscar con lo que quiere trabajar, en este caso con los mayores de edad. Si eso encuentra que la condición la cumple, va a saltar a la columna que está al lado y el elemento que está ahí adentro, ese es el que va a sumar, no la edad como en el caso anterior.
¿Ya? Esta es una variante que es súper útil, porque si te fijas, en el caso anterior yo le decía, súmame las edades de los mayores de edad. Por lo tanto, iba, miraba en la celda de las edades, si la edad era mayor o igual a 18, la incluía en la suma. Pero aquí yo le pedí que me sumara las estaturas de las personas mayores de edad. Entonces, con los dos primeros, hace la búsqueda. Se mete en donde están las edades, que en este caso es la columna C, y le va preguntando, ¿esta edad que está en la C, en la celda C, algo, es mayor o igual a 18? Si le da verdadero, salta a la columna del lado, que es la estatura, y suma la estatura en vez de la edad. Esa es la diferencia, ¿ya? Lo mismo haces con la siguiente, promedio de estaturas de personas mayores de edad. En ese caso, usamos el promedio punto sí. De nuevo, ¿dónde está el rango de lo que estoy buscando de los mayores de edad? Está en la C2 a la C26. Punto y coma. ¿Cuál es el criterio de selección? Mayor o igual 18. ¿Y qué es lo que tengo que promediar? La estatura, o sea, de la D2 a la D26. Y cerramos. Bien, entonces recuerden, siempre cuando hacemos un promedio punto sí, pero de otro elemento, ¿ya? ¿Qué hacemos? Vamos a buscar primero en estas celdas, que en este caso, para nuestro caso particular, son las edades, y si se cumple con el criterio, salta ya sea a esta o también podría ser a los pesos, y va a trabajar sumando, promediando, contando dichos elementos. ¿Ya? Por ejemplo, la suma de los pesos de las personas mayores de edad. Hacemos lo mismo. Es una sumatoria. Entonces, sumar punto sí. ¿Dónde buscamos en este rango? De la C2 a la C26. Bien. Punto y coma. ¿Cuál es el criterio? Mayor o igual a 18. ¿Y qué es lo que tiene que sumar? Los pesos. O sea, de la E2 a la E26. Y cerramos. Me voy a poner para acá para que vean bien la función, cómo fue escrita. ¿Ya? Esto es súper útil porque me permite hacer, en este caso, operatorias ya sea matemáticas o de estadística, pero agregándole una condición. Yo solamente aquí puse las más utilizadas, ¿ya? Estas funciones con el punto sí siempre trabajan en base a una condición. Voy a sumar, voy a promediar, voy a contar siempre y cuando cumplan con esta condición. Son súper útiles de aplicar, ¿cierto? Entregan mucha información y son bastante rápidas. Si se dan cuenta, entendiendo bien la sintaxis, o sea, la manera en que se escribe la función, entonces podemos sacar muchos datos a partir de las tablas. ¿Bien? No sé si habría alguna consulta, alguna duda hasta el momento. Por ahora no. Aquí me dicen que está bien, bien claro. Parece que están siguiendo ahí bien atentamente y bien concentrados. Ya, Qué bien. sí. Igual, eso les decía Patricio, después les vamos a hacer llegar este archivo también para que practiquen, ¿ya? Yo les voy a, me faltó enviarte el que tiene la solución para que tengan el archivo limpio para que ustedes practiquen y el archivo con la solución. Ya se los voy a mandar para que también puedan practicar y vayan entendiendo. Cualquier duda, Eso. lo vemos en la próxima sesión. Súper, así me lo envías hoy día y yo hoy Sí, día se lo envío a los centros de negocio. claro, terminando acá, te lo Súper. envío al tipo y se los reenviamos, ya para que puedan practicar y si que tienen alguna duda, la vemos la próxima semana al comienzo del módulo 3. ¿Bien? Ya. Los otros ejercicios se los voy a dejar ahí propuestos para que ustedes ahí lo vayan trabajando, ¿cierto? Y veamos cómo les fue después en esa parte. ¿Bien? No es difícil, o sea, es difícil en el sentido de que a lo mejor es primera vez que algunos de ustedes que lo pueden estar viendo, pero no es complicado de aplicar. Después de que uno lo hace varias veces el ejercicio, después uno empieza a asimilar y saber dónde colocar las cosas, es mucho más fácil. ¿Bien? Así es que, como siempre en este tema,
solamente con la práctica ustedes lo van a ir entendiendo de mejor manera y por sobre todo, o sea, la idea es que lo puedan, comprender bien y después lo puedan aplicar en sus operaciones que hagan ahí después en sus organizaciones. ¿Bien? Ok, me devuelvo entonces a la presentación. Y vamos por acá, ahí están las dos prácticas. Bien. Ahora, algo que también es de mucha utilidad y esto lo hace de manera automática el Excel. O sea, hasta en versiones anteriores, las más antiguas, el tema de coordinar y organizar los datos de las tablas lo teníamos que hacer nosotros manualmente. Desde hace unas cuantas versiones atrás, ya no recuerdo cuáles tantos, pero igual cuando aparecieron resolvieron el tema porque ya no me tengo que estar preocupando del tema visual, de los filtros, del ordenar. O sea, Excel ahora lo realiza de manera automática, solamente le tengo que dar la orden, ¿ya? Y así es como vamos a poder ir viendo cómo trabaja el Excel desde esta perspectiva. No solamente del tema visual en la tabla, porque igual le agregan los colores, el tipo letras, como bien ordenadito Excel en esa parte. Pero sí también agrega otros elementos importantes, como lo que recién les mencionaba, los filtros, ¿cierto? El ordenamiento que nunca está de más ahí tener un asistente que nos vaya guiando, sobre todo cuando las primeras veces que lo aplicamos y no lo sabemos personalizar, tiene muchas herramientas que nos van a solucionar la vida, pero de una manera bien interesante. Bien, bueno, pasemos a este punto. Vamos a ordenar los datos de la tabla. ¿Ya? ¿Cómo se hace? La verdad es que generalmente, bueno, imagínate que estamos ingresando algún tipo de transacción, a lo mejor un listado de los clientes y las ventas que les hemos realizado con el número de la factura, ¿cierto? Ahí tenemos en las filas, ahí vamos llenando un montón de datos, ¿bien? Pero imagínate que ese llenado de esta tabla lo voy haciendo de acuerdo a las ventas que voy haciendo. O sea, en el día, si vienen 10 clientes, bueno, una fila por cada cliente en una misma fecha, ¿bien? Pero imagínate que a mí se me ocurre y necesito saber cuántas ventas le he hecho al cliente, no sé, don Reinaldo Reyes, ¿bien? Entonces quiero saber a don Reinaldo Reyes cuántas veces yo le he vendido en el mes, ¿ya? ¿Cómo lo puedo saber? Rápidamente, imagínate que tu tabla tiene, no sé, 200 filas, 200 registros. Entonces, ¿cómo lo encuentro, don Reinaldo Reyes? ¿Buscarlo uno por uno lo puedo hacer? Sí, pero nuevamente me voy a demorar demasiado. Puede que me equivoque, me salte alguna fila, a lo mejor calculo mal la suma. Automaticémoslo con Excel. Esa es la idea. Bien, entonces yo podría tomar las 200 filas de mi tabla y ordenarlas, ¿cierto? Por ejemplo, de la A a la Z, pero en la columna del nombre. Entonces ahí me van a quedar ordenaditos todos los clientes por nombres y más encima alfabéticamente. Para que sea alfabéticamente yo tendría que seleccionar esta de acá, de la A a la Z. O si quieres hacerlo al revés, de la Z a la A. ¿Ya? Ahora, imagínate que no quiero ordenarlo por nombres, pero sí quiero ordenarlo por fechas. De la primera fecha del mes hasta la última fecha del mes. Bien, entonces me posiciono ahí en la celda o una de las celdas de las fechas y aplico el ordenamiento. Es solamente cliquear aquí y listo. Bien, así de rápido y así de fácil es como nosotros podemos optar y acceder a este ordenamiento. También podemos hacer un orden personalizado, ¿ya? O sea, por ejemplo, tú puedes ordenar por más de un criterio, ¿bien? Así que también ahí eso es un poquito más avanzado, ¿cierto? Pero un poco no más porque solamente ahí Excel se queda ahí atento a la espera de las instrucciones que tú le des, ¿bien? Ahora, aquí yo les puse como un paso a paso de cómo ordenar los datos en una tabla. Primero van a seleccionar una celda de la columna que desean ordenar. Bien, voy a devolverme yo para acá, al archivo. Voy a ir a esta hoja. Bien. No, perdón, esta de acá. Esta misma de acá. Esta que está aquí. Voy a usarla
y voy a trabajar con ella. Imagínense que estos son todos mis clientes, todos mis datos, y yo quiero ordenarlos por edad. ¿Bien? Entonces me voy a posicionar en esta columna, en cualquier celda. Por ejemplo, ahí me voy a poner en cualquiera, da lo mismo cual yo quiero. ¿Bien? Segundo paso, en la pestaña de inicio vamos a seleccionar, ordenar y filtrar que tiene ese símbolo. ¿Bien? Me devuelvo acá. Esta es la pestaña inicio. ¿Bien? Y buscamos ordenar y filtrar, que generalmente se ubica aquí a la derecha de la barra de herramientas. Cliqueo. Y me pregunta, de menor a mayor, de mayor a menor, personalizado. ¿Cuál quieres? Bien, entonces aquí te dice, tú también puedes seleccionar datos ordenar, ahí dependiendo de lo que quieras hacer. Y ahí tú tienes que seleccionar de la A a la Z, de la Z a la A, orden personalizado. En este caso las edades son números, ¿bien? Pero cuando te dice de la A a la Z, al fin y al cabo te está diciendo ordenar de menor a mayor, si se trata de números. En el caso de palabras, está más que claro de la A a la Z, ¿ya? Si lo quieres hacer de mayor a menor, tienes que elegir de la Z a la A, ¿bien? En este caso ahí están ahí organizados, ¿bien? Entonces yo voy a elegir de menor a mayor y en un abrir y cerrar de ojos, si te fijas, ya lo hizo. Tengo a Esteban primero, que es el más joven, de 15, 17, 18, 18, 19, 23, 25, 25, 33, 45. ¿Te fijas? Y al final dejó los que no tenían edad asignada. Bien, vamos a ir agregando algunas edades, ¿cierto? Para que aparezcan, ¿cierto? Voy a poner 5, así al azar, ¿cierto? Para que me vaya apareciendo. Y lo vamos a volver a ordenar. Bien, me posiciono de nuevo aquí, en cualquier parte. Voy a ordenar y filtrar. Voy a poner ahora al revés, de mayor a menor. Y listo. Lo cambió. 81, 80, 62, 55, 52, 50, 47. ¿Te fijas cómo ordenó de la mayor edad a la menor edad? Bien. Ahora, hagamos un ordenamiento por nombre. Me posiciono en cualquier celda de la columna B. Voy a ordenar y filtrar y presiono, por ejemplo, en orden alfabético, de la A a la Z. Cliqueo. Listo. Alejandra, Amelia, Ana, Aurelio, Carmen, César, Cirilo, Elena, Elsa, Enrique, Esteban, Gabriel, Ignacia, Ivania, Jorge. ¿Se fijan? Y lo hizo. Cambiémoslo de la Z a la A. De nuevo, ordenar y filtrar de la Z a la A. Y ahí los tengo. ¿Te fijas? Y ordenó alfabéticamente, pero al revés. ¿Bien? Esta parte del ordenar y filtrar es bastante útil porque también ahí me ayuda, por ejemplo, bueno, aquí no tengo fechas, pero si yo tuviera fechas asignadas, yo también podría hacer un ordenamiento por fechas. ¿Bien? Entonces, de la A a la Z, tomaría la fecha más antigua, ¿cierto? Hasta la actual. Y ahí iríamos jugando con el tema de las fechas. El ordenar y filtrar se adapta de acuerdo al tipo de dato que haya en la columna. ¿Bien? Por ejemplo, ahora si yo aplico un ordenar, ¿cierto? Por ahí, de menor a mayor, volvemos al orden original. ¿Se fijan? Y así seguiríamos trabajando, ¿cierto?, con este tema del ordenamiento. Yo los invito ahí para que también lo puedan aplicar y practicar con él, porque la verdad es que es bastante útil respecto de todas las cosas que podemos hacer. Ordenar por fecha, por ejemplo, ¿cuántas ventas hice el 1 de agosto del año 2021? Bien, entonces yo solamente con ese ordenamiento también lo podría hacer. Me devuelvo para acá. En el caso de ustedes, si eligen el orden personalizado, que se los dejé aquí también como paso a paso por si lo quieren consultar e ir analizando también, aquí les dejé, primero tienen que agregar el nivel, ¿cierto? Por ejemplo, a ver, voy a ir para acá al tiro, me voy a poner ahí, por ejemplo, les digo ordenar y filtrar y selecciono orden personalizado, ¿bien? Y me aparece esta ventana.
que es la misma que aparece aquí en la BPT. Bien, dice, vamos a agregar un nivel. Entonces, agregamos un nivel. Clic. Bien. Le decimos, en columna, seleccionar la columna que deseas ordenar y luego selecciona la segunda columna por la que quieres ordenar después. Entonces, ordenar por nombre, valores de la celda, de la A a la Z. Y luego la vamos a ordenar por edad, de menor a mayor o también podría ser de mayor a menor. ¿Bien? Y con eso, bueno, ahí se los dejé yo explicado paso a paso, con eso estamos listos. Aquí, si te fijas, voy a hacer un ordenamiento por dos conceptos. Primero voy a ordenar por nombre. ¿Qué pasa cuando dos personas tienen el mismo nombre? Voy a considerar este segundo criterio, ¿ya? Si la persona tiene el mismo nombre, ¿cuál pongo primero y cuál pongo después? Bueno, aquí yo le puse que primero va a quedar la persona que tenga mayor edad y luego la que tenga menor edad. Bien, probemos. Le voy a poner aceptar. Bueno, aquí no teníamos coincidencias de nombre, pero vamos a jugar con estos dos. Aquí le voy a repetir a Amelia. Ah, sí. ¿Ya? Oh, no, se me quedó pegado el... Ahí sí. Bien. Entonces ahí no está como lo queríamos. Queríamos 15 primero y el 5 después. Bien, entonces voy a volver a aplicar mi ordenamiento personalizado. Vamos a ordenar por nombre, de la A a la Z y de mayor a menor. Aceptamos y fíjense, ahí los acaba de cambiar. Bueno, es tan rápido como los cambia que no alcanzamos ni a dar cuenta, pero así nos permite allí ir aplicando estos ordenamientos. Bien, aquí, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo aplico? Va a depender de lo que tú quieras hacer con los datos que tienes, ¿ya? Depende de la necesidad o el requerimiento que tú tengas en ese momento. Bien. Los filtros, otra cosa también importante que también aparece ahí en el ordenar y filtrar, pero está un poquito más abajo, ¿ya? El filtro también hace un ordenamiento, también hace una búsqueda, pero la diferencia es que oculta lo que nosotros no queremos ver, o sea, voy a filtrar, ¿bien? Va a hacer desaparecer de la tabla lo que no me interesa ver. No es que se borre, bien, recuerden que no es que se borre, lo oculta temporalmente, eso sí. Entonces, me permite concentrarme en lo que a mí me interesa ver, ¿ya? Entonces, primero vamos a seleccionar cualquier celda del rango. Aquí da lo mismo donde nos posicionemos. Me voy a poner por acá, ¿bien? Les digo, seleccione filtro para aplicar el filtro. Vamos para acá. De nuevo, la misma operación que teníamos, aquí ordenar y filtrar, y seleccionamos filtro. ¿Bien? Y aparece esto que está acá. No sé si se alcanzaron a dar cuenta. Voy a deshacerlo. En este caso yo no tengo nada filtrado. Fíjense que esta es la primera fila donde están los enunciados, ¿cierto? Los nombres de las columnas. Voy a hacerlo de nuevo. Ordenar y filtrar. Filtro, y cuando yo seleccione filtro, le va a aplicar filtros a cada una de las columnas. Cliqueo y apareció ese símbolo. Fíjense de ahí. ¿Bien? Tengo un filtro para el número, para el nombre, para la edad, para la estatura y para el peso. Aquí Excel lo hizo. Yo no tuve que hacer nada más. Solamente le dije, Excel, aplícame filtros en las columnas y solo lo hizo. ¿Bien? Vamos a ver qué más dice acá. Porque igual se los quise hacer ahí como bien compartido para que fueran haciendo el paso a paso. Cuando yo presiono ese botoncito que está en el nombre de las columnas, vamos a ver que aparece esto. ¿Bien? Este cuadro. Observar el cuadro y seleccionar el filtro deseado. Por ejemplo, que esté entre. ¿Bien? Y luego completar los criterios y aceptar. Entonces, me voy a volver para acá y voy a ir a la edad. ¿Bien? Y cliqueo. Fíjate cómo se desplegó. ¿Bien? Filtros de número. Aquí tienes varios tipos de filtros. O sea, Excel ya sabe que las edades son números. Así que ya solito me filtra y me muestra con qué puedo trabajar. Yo le voy a decir que me muestre a las personas cuyas edades están entre, cliqueo,
¿cierto? La edad es mayor o igual a, no sé, vamos a poner 15 y es menor o igual a 35. Bien, aquí tienen otros criterios que también pueden escoger, pero yo me voy a quedar con este rango, que me muestre los que están entre los 15 y los 35 años. Le damos a aceptar y fíjate que las edades efectivamente están entre esos rangos. Bien, los otros no es que hayan desaparecido, sino que los ocultó por mientras. Fíjate que el símbolo de la edad cambió. Bien, ahí sí lo despliego, borrar el filtro de edad y vuelvo a todos los datos que ya antes estaban. Bien, también puede filtrar por estatura, filtros de número, ¿cierto? Que sean, no sé, pues mayor que 150 centímetros. Aceptar. Y me muestra solamente los que son mayores a 1,5 metros. ¿Bien? Y ahí están. Recuerden, entro aquí y quito el filtro y vuelven a aparecer todos los datos. ¿Ya? Todo esto es para que podamos manipular los datos con los cuales estamos trabajando. ¿Bien? Me vuelvo a la PPT. Los estilos de tabla. Bueno, ahora todo lo que habíamos hecho recién, ¿cierto? Podemos ver que le voy a quitar el filtro, ¿cierto? Que había hecho anteriormente, porque hay una forma de lograr implementar el ordenamiento e implementar los filtros, pero de manera mucho más automática de lo que estábamos viendo recién. Ya, yo partí por la parte del camino largo, pero ahora les voy a enseñar el camino corto, que es mucho más eficiente y mucho mejor para aplicar y tiene mucha más ventaja. Bien, que esta es una de las últimas opciones que ha implementado Excel. Los estilos de tabla, ¿ya? Que está en esta función, dar formato como tabla. Seguramente a lo mejor ustedes lo conocen o si no, se los presento. Bien, en este caso los estilos de tabla, si te das cuenta, cuando yo cliqueo esa opción, me muestra colores, disposición, divisiones, etcétera. Bien, tiene formatos ya predeterminados, o sea, toda la parte, podríamos decir, del maquillaje de la tabla viene incorporado. Yo no me tengo que preocupar de nada, porque si ustedes se dan cuenta, esta tabla es como fome, solamente números en color negro, líneas divisorias y nada más. Bien, por lo tanto, le voy a aplicar algunos de los estilos que Excel ya trae predeterminado. Me vuelvo para acá. Primero, seleccione cualquier celda o rango de celdas de la tabla a la que quiere dar formato como tabla. O sea, te posicionas en alguno de estos elementos. Cliques por allí. ¿Bien? Luego, vamos a seleccionar. O sea, yo siempre selecciono. Ahí me gusta seleccionar. Bien, ahí selecciono los elementos. Luego vamos a la pestaña Inicio, arribita, y allá a la derecha buscamos donde dice Dar formato como tabla. Se despliega este elemento. Y va a aparecer esta ventana, ¿cierto? Cuando yo selecciono alguno de ellos. Bien, ahí, bueno, ahí se los voy a mostrar en la práctica que voy a hacer. Siempre me pregunta dónde están los datos de la tabla y ahí le doy el rango. Cliqueo si es que la tabla tiene encabezados, ¿bien? Y le damos clic en el botón aceptar. ¿Para qué? Para que luego la tabla aparezca con ordenamiento, con filtros y con los colores que yo haya estimado convenientes. ¿Bien? Voy a ir acá. ¿Bien? Y voy a hacer lo que recién les decía. Tomo los datos, los selecciono y vamos acá arriba en la pestaña Inicio, acá, dar formato como tabla. Y se despliegan todos los estilos. ¿Cuál les parece? Podríamos poner estas que son como en colores azules y con líneas así intercaladas, o esta así, o este en amarillo, o así, cualquiera. Hay varios. Bien, voy a escoger esta que está acá. Cliqueo
y me aparece este cuadrito pequeño que me pregunta, ¿dónde están los datos de la tabla de la celda A1 a la E26? E26, perfecto. ¿La tabla tiene encabezado? Sí. Eso es para que te respete la primera línea. ¿Bien? Si tiene encabezado mi tabla. En algunas situaciones hay algunos que no, pero generalmente siempre uno le pone un encabezado a la tabla. ¿Bien? Cuando estés listo, aceptar. Y listo. Cambio el estilo, los colores, pero lo más importante es esto. Tiene el ordenamiento y tiene los filtros. Por el campo que tú quieras. Bien, lo mismo que habíamos hecho recién. Por ejemplo, aquí le voy a decir que me ordene de menor a mayor por número. Listo. Ya lo aplicó. Bien. Quiero que haga, hasta aquí en este caso me reconoce los filtros de texto, pero también acá, que fue algo que no habíamos visto, que yo puedo pedirle que me oculte o que me muestre algunos datos. Por ejemplo, yo quiero le voy a quitar el seleccionar todo porque ahora me está mostrando todo y yo quiero que me muestre solamente los datos de Alejandra, de Aurelio y de Cirilo. Damos a aceptar y me muestra solamente esos datos. Los demás están ocultos, acuérdense de eso. Cliqueo acá de nuevo, borramos el filtro y vuelven nuestros datos a aparecer en gloria y majestad. Bien, lo mismo podemos hacer con la edad, con la estatura y con el peso. Bien, estas herramientas son bastante útiles porque nos permiten establecer estas características, ¿cierto? O hacer un ordenamiento, un filtrado, o poder ver solamente lo que yo quiera en las condiciones que nosotros queramos en ese sentido. Bien. ¿Ya? Como les decía, después les vamos a hacer llegar, hacer llegar este archivo para que ustedes también puedan hacer la práctica, ¿cierto? Y puedan ir viendo cómo resolver estos ejercicios. No sé, a lo mejor algunos ya los conocen esto, a lo mejor para otros es nuevo, así que igual vamos a dar ahí este material para que puedan ustedes también practicarlo y analizar cómo poder resolverlo, ¿cierto? Y sacarle más provecho. Les vuelvo a repetir que cualquier duda que tengan la podemos resolver en la clase de la próxima semana. Bien, vuelvo para acá. Bien, vámonos a un tema que hay mucha gente que le tiene miedo a las tablas dinámicas. ¿Eh? Cuando uno habla de tablas dinámicas, hay algunos que le tienen miedo, pero en realidad conociendo bien cómo administrarlas, no debieran tenerles miedo. Al contrario, son grandes aliadas las tablas dinámicas. Es una manera muy entretenida y también muy fácil de trabajar datos que ya existen. Las tablas dinámicas podríamos decir que tienen mayor poder que los filtros y el ordenamiento que acabamos de ver. Bien, vamos increciendo, ¿cierto? Vamos aumentando el nivel, ¿ya? Las tablas dinámicas yo les voy a enseñar la parte elemental porque después cuando uno las entiende bien, cómo manejarlas, después uno solo se va aventurando y haciendo más cosas. Ya no son tan difíciles. Bien, ¿qué son las tablas dinámicas? Son herramientas avanzadas para calcular, resumir y analizar datos que le permite ver comparaciones, patrones y tendencia en ellos. O sea, análisis de datos en pleno. Bien. Es posible cambiar las tablas para ver los datos desde otra perspectiva de manera fácil y rápida. Bien, entonces de esta forma nosotros podemos jugar con los datos que ya están y aplicar, podríamos decir, un ordenamiento y un filtrado avanzado. Bien, yo creo que a las tablas dinámicas de repente la gente les tiene miedo porque antiguamente el Excel era bien mañoso, podríamos decir, porque había que saber casi programar para poder manipularlas. Pero hoy en día el Excel se hace cargo de todo, no nos exige nada a nosotros, solamente nos pregunta cómo queremos ver las tablas, nada más. Y es súper fácil de entender. Y de hecho aquí en esta PPT yo les dejé todo bien explicado para que pudieran ahí ir descubriendo, porque en el tema
yo siempre digo, Office y en general todas las herramientas de software hoy en día están hechas para ser exploradas. Son intuitivas, tienen que ser usables, ¿cierto? El concepto de usabilidad y de que sean amigables con el usuario están obligados todos. Así que este tema, por favor, no se asusten si es que alguna vez alguien les metió miedo con las tablas dinámicas, no lo tengan porque la verdad es que se puede hacer y es re fácil y además entretenido. Bien, vamos a la siguiente. Creación de tablas dinámicas. Ya yo tengo ahí en la hoja de caso 4, acá, acá. Yo tengo unos ejercicios, ¿cierto? Unos datos que ahí están básicos, ¿cierto? No le apliqué formato a la tabla ni nada, datos en crudo, ¿cierto? A lo más le pinté arriba los colores, nada más. Bien, aquí vamos a trabajar las tablas dinámicas. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar las celdas a partir de las que quieren crear una tabla dinámica. Los datos no deben tener filas o columnas vacías y deben tener un encabezado de solo una fila. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la idea? Que no existan filas vacías y que no existan columnas vacías. Bien, aquí, claro, aquí hay un dato que no tiene valor, pero es una celda nomás, no es la fila completa. Lo mismo con la columna. ¿Ya? Entonces, vamos a seleccionar nuestra tablita con datos para aplicarle una tabla dinámica. Bien. Paso 2. Seleccionar en la cinta Insertar tabla dinámica. Voy para acá arriba, busco en las pestañas y donde está el Insertar, buscamos aquí a la izquierda siempre aparece tablas dinámicas. Bien. Ojo que hay unas tablas dinámicas recomendadas, yo después se las voy a mostrar, pero por ahora nos vamos a ir por este camino. Tabla dinámica, cliqueamos. Y aquí me hace algunas preguntas en esta ventana. Me pregunta, primero, selecciona la tabla o rango. En este caso, si te fijas, todo lo que está marcado me está preguntando, ¿es eso lo que quieres meter en la tabla dinámica? Y en realidad yo le digo que sí, eso es lo que necesito trabajar. Perfecto. Lo dejo tal cual como está. Este no lo voy a marcar porque no estoy trabajando con una fuente de datos externa, con otro archivo, con otro elemento. Estoy trabajando solamente con estos datos. Seguimos preguntando. Elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica. ¿Una hoja nueva o una existente? Yo le voy a decir una hoja nueva para que me genere otra más aquí en la colección. Me va a aparecer una nueva hoja de cálculo. ¿Ya? Elija si quieres analizar varias tablas. No, es una sola, así que eso lo voy a dejar en blanco. Vamos y le decimos aceptar. Bien, resto aquí. Aquí estoy en la hoja 6. Fíjense que esta hoja 6 antes no estaba. Acaba de aparecer. La tabla dinámica la generó. Bien. Acá a la derecha hay algunas preguntas que me está haciendo mi tabla dinámica. Y me está preguntando en pocas palabras qué campos de la tabla dinámica quieres que aparezcan. La tabla original tenía mes, día, el monto del depósito, el monto del retiro y la sucursal a la cual pertenecía. ¿Bien? ¿Qué quieres que aparezca? Yo le voy a decir que quiero que aparezca la sucursal. Cliqueo. Fíjense cómo va cambiando acá. Quiero que me aparezca el mes, el día, los depósitos y los retiros. Voy a hacer que aparezca todo. Fíjense cómo me muestra los datos de una perspectiva totalmente diferente a la que teníamos en la tabla original. ¿Bien? Entonces, si tú observas acá, yo puedo desplegar o cerrar las sucursales. ¿Bien? Por cada sucursal me muestra el mes, me sumó los días, obviamente eso lo vamos a tener que quitar, pero no me sirve que me sume los días, ¿cierto? Me suma los depósitos, eso sí me sirve. Y me suma los retiros hechos en el mes de enero en la sucursal del centro. Voy a cerrar acá. La sucursal norte me muestra las sumatorias de enero, de febrero y de marzo, y lo mismo con la sur. Total general también me muestra. Bien,
Y de aquí tú puedes ir controlando qué es lo que quieres que aparezca. Por ejemplo, yo le voy a quitar los días. Ahí ya va tomando un tema más interesante, ¿cierto? Por cada sucursal me muestra las sumatorias de depósitos de enero, febrero y marzo, que son los meses que tenemos contemplado para estas 3 sucursales. ¿Ya? Puedo quitarle el mes y me muestra las sumatorias totales de los 3 meses. ¿Bien? Puedo ver solamente los retiros, perdón, los depósitos. ¿Bien? O puedo trabajar por mes sin sucursales. ¿Se dan cuenta? Y ustedes pueden ir ajustando según ustedes sea lo que quieren ver. ¿Ya? Así. Estas son las tablas dinámicas. ¿Ya? O sea, en un nivel base. La verdad es que hacerlo un poco más avanzado, claro, se puede hacer, pero es un poco más de aprender algunas cosas nuevas. Difícil no es. De hecho, como les decía recién, esto está automatizado. ¿Ya? La tabla dinámica está automatizada. ¿Ya? No se olviden que aquí yo les dejé en la PPT el paso a paso para que puedan ir logrando descubrir, ¿cierto? Y aprender a hacer estas famosas tablas dinámicas. Ahí se los dejé todo explicado. Bien, para que puedan ahí trabajar con ellas. Bien. Ahí les dejé un ejercicio para que lo puedan desarrollar y hacer una práctica con los mismos datos que recién trabajábamos. Ahora, estos datos los podemos trabajar, ¿cierto? Y darles también formato, podemos ir jugando con la manera en que los presentamos, ¿ya? Entonces, podemos mejorar el diseño, ¿ya? Esta tabla que yo dejé, voy a dejarla así, así, para que se noten más los cambios, ¿bien? Para ello, ustedes pueden jugar con el diseño de la tabla dinámica. Estando aquí en la tabla dinámica, si te fijas, aquí cuando yo estoy en la tabla dinámica, aparece análisis de tabla dinámica, pero también aparece otra pestaña que se llama diseño. Si la cliquean allí, nos permite hacer varias cosas con ella. ¿Ya? Ahí vamos a ir viendo en la misma PPT. ¿Ya? Entonces, para trabajar con las tablas dinámicas, tenemos la de análisis de tabla dinámica y la de diseño. ¿Ya? Ojo con los nombres de las pestañas porque cambian dependiendo de la versión. En el caso mío, yo tengo el Excel 365 y en mi caso se llama análisis de tabla dinámica. Pero para los Excel desde el 2003 y versiones después posteriores, se llama simplemente analizar, ¿ya? Y diseño siempre se llama diseño, ¿ya? Así que ahí la encuentro. Nos vamos a ir a la pestaña diseño, ¿bien? Y aquí yo, para que se viera mejor, yo la dividí en 3. Me voy a devolver al archivo y si se fijan es la misma. Aquí está el grupo de diseño, el grupo de opciones de estilo de tabla dinámica y los estilos de tabla dinámica. Si le quieren cambiar los colores, etcétera, es cosa de que se metan aquí y escoger uno. Bien, pero yo me quedo con el azul, no me voy a complicar mucho con el tema. Este es el grupito que me interesa, el grupo de diseño. Bien, ahora, aquí hay varias opciones. ¿Quieres ordenar y que te muestre solamente subtotales o totales generales? Veamos, ¿ya? En el caso de si yo cliqueo subtotales, me va a ofrecer las siguientes opciones. Primero, simplemente no mostrar subtotales. ¿A qué se refiere con los subtotales? Veamos. Voy a seleccionar aquí y le voy a decir no me muestre subtotales. Si se fijan, antes de eso, aquí me aparecían las subtotales de la sucursal. A eso se refiere con los subtotales. Bien, ahí yo se los quité. Entonces no me muestra nada, solamente me muestra totales generales, los que están aquí abajito en negrito. Bien. Si le digo mostrar todos los subtotales en la parte inferior del grupo, bueno, ahora me aparece de la sucursal centro el subtotal o la suma de los 3 meses y me aparece aquí abajo. También tengo la opción de que el subtotal también me aparezca, pero en la parte de arriba del grupo, acá, que de repente es más recomendable. La sucursal centro, el total de la sucursal centro fue ese monto en depósito y ese monto en retiros. Y acá aparecen los otros elementos, ¿ya? Esa es una parte para jugar con los subtotales. Veamos los totales generales.
¿Quieres desactivarlo para filas y columnas? Lo voy a desactivar. Fíjense cómo desapareció la última fila. ¿Bien? Vamos para acá. Activado para filas y columnas. Cliqueo y en este caso estoy jugando más que nada con las columnas. ¿Bien? Y así también ustedes pueden activarlo solo para las filas o solo para las columnas. ¿Ya? Estas cosas de que vayan probando después cómo ustedes quieren ir mostrando los datos. En este caso a mí me conviene dejarlo más que nada para las columnas, ¿bien? Porque hace la clásica suma hacia abajo, ¿cierto? Que es la más recurrente. También para acá. Recuerden que esto se los dejé todo explicado aquí en la presentación, ¿ya? También está el diseño del informe. Mostrar en formato compacto, que es ese que está allí. Perdón, acá. Mostrar en formato de esquema, lo hace hacia el lado, ¿sí? Pues si te fijas, está en la sucursal centro, pero me muestra el mes de enero, febrero y marzo en la siguiente columna, no como en el anterior, que era más compacto, así, ¿ya? Está en formato tabular, un dato por columna, repetir todas las etiquetas de los elementos, fíjense acá lo que iba a pasar, se repite la sucursal centro, norte, sur, no repetir esquema de los elementos, y ahí no los repite. ¿Bien? Ahí se lo fue explicando uno por uno para que también pudieran ir viendo. Además, también podemos filtrar datos en las tablas dinámicas. Bien, si ustedes se fijan, me voy a devolver a mi tabla dinámica. Bien, y aquí arribita de nuevo vuelve a aparecer ese botoncito. Cada vez que aparezca ese botón, hay ordenamiento y hay filtros. Y ustedes pueden jugar también con esos elementos. Por ejemplo, yo quiero ver solamente de la sucursal centro. Aceptar y lo filtro. ¿Bien? Y lo vuelvo a hacer aparecer. ¿Ya? Es eficiente, es muy ordenado y es mucho más fácil trabajar de esa manera. Bueno, hay otro filtro que se conoce como segmentación de datos, que este sí que es más avanzado que el filtro anterior, pero no por ello más difícil, al contrario, es más completo, pero súper fácil de utilizar. Bien, es súper fácil. Vamos a verlo. La segmentación es una herramienta muy útil para filtrar datos de manera interactiva en una tabla o tabla dinámica con facilidad. O sea, la segmentación ustedes lo pueden aplicar en una tabla dinámica o en una tabla cualquiera de las dos. Yo voy a seguir con la tabla dinámica que teníamos para poder hacerlo más entretenido. ¿Bien? ¿Cómo lo hacemos? Primero, ¿cierto? Nosotros vamos a poder insertar esa segmentación. Vamos a seleccionar por qué queremos segmentar, o sea, cómo quiero filtrar, y me va a aparecer este cuadrito que me va a permitir a mí ir seleccionando con qué elementos quiero trabajar. ¿Ya? Para hacerlo, de nuevo un paso a paso para que ustedes tengan la conciencia y después si lo quieren repetir el ejercicio, tengan aquí la guía y poder ir trabajando paso a paso. Haga clic en cualquier lugar de la tabla o la tabla dinámica. Me devuelvo a mi tabla y ya estoy ubicada en la tabla, ¿cierto? Estoy acá. Listo. Me ubico en cualquier parte. Ahora, en la pestaña Análisis de tabla dinámica, vaya a insertar segmentación de datos. Voy para acá, voy a la pestaña de Análisis de tabla dinámica y vamos a insertar segmentación de datos. Cliqueamos ahí. Perfecto. Y me aparece este cuadro. Me está preguntando, ¿por qué quieres segmentar? Bien, y devolver para acá. En este caso, en el cuadro de diálogo, insertar segmentaciones de datos, ¿ya? Y tiene que seleccionar uno de los que está aquí. Lo mismo que vimos en el ejercicio anterior. A continuación, cliquear en aceptar. Por ejemplo, yo quiero segmentar por mes y por sucursal. Por ejemplo, aceptar. Ay, perdón, es que estoy en el de aquí. Le voy a dar clic en aceptar. Bien. Y me muestra dos cuadritos. Esto es como un menú. Véanlo así, de esa manera. Bien. Esto es como un menú.
Entonces, yo quiero, en este momento, fíjense que están como pintadas las opciones, ya sea de mes y de sucursal. Pero si yo las cliqueo encima, van a ir ocultándose esos elementos. Yo cliqué febrero y ahora solamente me está mostrando los meses de febrero de las 3 sucursales. ¿Qué pasa si yo quiero ver el mes de febrero de la sucursal norte? Bueno, voy y cliqueo norte. Fíjate cómo me ocultó y me filtró los datos de manera automática. Bien, ahora yo quiero ver enero de la sede centro y ahí me va cambiando. Esto es como un menú, ¿ya? Si tú quieres ver, por ejemplo, de la sucursal centro los meses de enero y marzo, tú para seleccionar el marzo, si te fijas, yo voy acá, lo hago y no me deja seleccionar de a 2, solamente de a 1. ¿Cómo lo resuelvo? Presionando la tecla Shift, esa flechita hacia arriba que tenemos cuando jugamos con las mayúsculas. Bueno, presionas enero, por ejemplo, ya está presionado, y selecciono ahora, presionando la tecla Shift, en marzo. Perdón, el control mejor, ahí por el shift seleccionar varios. El control, perdón, la tecla control para poder seleccionar intercalados. Te fijas, aquí yo tengo la sucursal centro y me está mostrando enero y marzo. ¿Qué pasa si yo quiero mostrar además la sucursal sur? Presionas la tecla control sin soltarla y cliqueas en sur para que también agregue al elemento. Ahí está. Bien. Y así podemos ir haciendo las selecciones que nosotros queramos. ¿Quieres eliminar el filtro? Baja la partecita de acá arriba de la cajita y lo vas eliminando. Bien. Y listo. Eso es todo. ¿Ya? No es difícil, es también muy útil. La verdad es que la segmentación es un filtro avanzado que les permite hacer mejores ordenamientos y mejores consultas sobre los datos con los cuales estamos trabajando. ¿Ya? Bien. Ahí recuerden que les dejé el paso a paso en la PPT que les vamos a hacer llegar. Ahí les dejé algunos otros ejemplos para que ustedes también vayan trabajando estos elementos. ¿Bien? Claro. Ahí también en el archivo de Excel les dejé un quinto caso para que ustedes también vayan ahí jugando y haciendo sus propias pruebas. Acuérdense que aquí hay que aventurarse, invéntense ejercicios, apliquen las tablas dinámicas, apliquen segmentación, atrévanse con el tema. Ya si lo peor que puede pasar es que tengan que borrar lo que hicieron y volver a empezar. Bien, pero aquí yo siempre digo, la práctica hace el maestro, ¿cierto? Así es que echando a perder se aprende, así es que pónganse a trabajar y vayan probando. Por eso esta PPT yo le hice con hartos paso a paso, para que ustedes también puedan ir repitiendo y ensayando lo aprendido. ¿Ya? Estas herramientas son muy útiles, por sobre todo cuando queremos ser independientes de, por ejemplo, un informático o un programador que nos haga el trabajo. Ustedes también lo pueden hacer. Excel es muy plástico en eso, ¿ya? Excel nos da muchas condiciones para poder lograr hacer análisis de datos sin ser expertos en el mundo de la informática. Bien, recuerden que Excel nos ofrece estas herramientas que son de tipo intuitivo y que solamente tenemos que saber verlas, ¿cierto? Saber algunos pasos elementales y después uno solo se va lanzando y ahí investigando en el mismo concepto. Bien. Ya, Patricio, sería todo por el día de hoy. Eso tenía preparado para la práctica de hoy. Bien. Y bueno, como les decíamos, ahí después les vamos a hacer llegar estos materiales para que ustedes también puedan ahí tener el material a mano y ojalá pudieran ahí, si es que tienen algún tiempo libre, poder ahí también practicarlo e ir aplicándolo. Bien, en sus propios datos. ¿Ya? Ya, Patricio, le doy el control. Sí, muchísimas gracias. Sí, bueno, hoy día yo creo que ya vamos a enviar, o el lunes a más tardar, ¿cierto? El material a sus centros de negocio. Recuerden, a sus coordinadores de negocio, a sus asistentes de negocio, de los centros de negocio, bien digo,
ellos son los encargados que les van a remitir la información vista en la sesión anterior y en esta sesión, y más las soluciones que va a entregar ahí Carolina. Así que, bueno, estamos, por lo visto, cualquier duda, consulta, si la tienen ahora, la pueden hacer, o si no, ya en la próxima sesión. Ahí ustedes me dicen. Me dicen que está bastante claro, dicen excelente explicación, lo comenta acá Francisco. Así que ustedes me dicen, al parecer quedó todo muy, muy claro. Y bueno, ya nos estamos viendo en la próxima sesión, que es el día miércoles. Vamos a ratificar acá. Vamos a ver, sería Sí, Patricio, el ¿cierto? miércoles. El miércoles. Sí, que como estamos con hartos talleres, hartas actividades, efectivamente, sería el miércoles 1 de septiembre y ya vamos a pasar ahí a agosto. Eso es muy bueno también. Así que nos estamos viendo entonces el próximo miércoles. Nuevamente, Carolina, muchísimas gracias por todo. Siempre un agrado trabajar contigo y siempre estoy aprendiendo. Así que muchísimas gracias, que tenga buen fin de semana y buen fin de semana para todos. Nos estamos viendo, Carolina. Que estés bien. Gracias. Nos vemos, Patricio. Que esté muy bien. Que tenga un buen fin de semana. Hasta luego. Chao, chao.